Muy bien, continuando con las clases de cálculo vectorial en videos, pues ahora vamos a ver el teorema de Green. ¿Qué es el teorema de Green? El teorema de Green es un teorema que nos relaciona eh, la integral de línea con la integral doble. ¿Y cómo lo hace? Muy bien. Primero que nada vamos a considerar que tenemos pues una región aquí así. Y vamos a considerar además que esta región pues, es una región cerrada y está acotada por una curva y que esa curva tiene el sentido de recorrido de esa forma. Entonces va a resultar que si nosotros tenemos un campo vectorial f de componentes f1 en i más f2 en j y nosotros sabemos que esta región tiene como borde la curva r de t, entonces la integral cerrada de f punto dr sobre esta curva va a ser igual a la integral doble sobre la región de la derivada parcial de f2 eh, respecto a x menos la derivada parcial de f1 respecto a y todo esto integrado en una integral doble, ¿vale? Ese sería el teorema de Green, básicamente. Muy bien, pero ¿cómo es que funciona esto? Vamos a ver. Para esto, primero voy a considerar una región un poco más simple. Vamos a considerar una región rectangular, primero solamente. Entonces, si yo tengo una región rectangular de esta forma, donde hay extremos A y B, C y D, esta es mi región, y que está recorrida en esta dirección. Y vamos a calcular, o vamos a ver cómo se tendría que calcular la integral de línea. Si nosotros queremos calcular aquí la integral de línea, pues básicamente tendríamos que hacerlo sobre cuatro curvas. R1, R2, R3 y R4. Donde cómo estarían definidas estas curvas? Pues por ejemplo, R1 podríamos decir que es igual a, para R1 la componente en Y es constante de valor C, entonces tendríamos C en J y por ejemplo podríamos decir que es T en I, donde esta T pertenece al intervalo de A B, ¿vale? Luego, la segunda curva, que sería R2, pues sería constante en X de valor B, entonces esto me quedaría B en I más T en J, donde T pertenece al intervalo de C a D. Para R3 ya las cosas cambian un poco porque la R3 va de valor mayor a valor menor. Entonces, para que conservemos que T pertenezca a un intervalo constante de A a B, de esa forma, pues entonces R3 tendría que cambiar un poco. Por supuesto, sabemos que tiene de valor constante D en J. Pero ¿cómo tendría que estar la X? Bueno, pues sencillo. Esto tendría que ser A más B menos T. En dirección todo esto de I. Si nosotros lo hacemos así, entonces cuando empiece en A, esto valdría B, que eso es cierto. Y conforme T va creciendo, esto llegaría a B, las B se cancelarían y llegaría a A. Entonces esa sería una forma de representar a R3 para que la T siga en un intervalo constante de A a B. Pues con esa dirección, eso es lo que me interesa, que la T pertenezca al intervalo de A a B y no al revés de B a A. Y de R4, pues esto de nuevo en X es constante de valor A. Entonces tendríamos A en I más, y de nuevo para mantener la dirección, pues esto tendría que ser C más D menos T en dirección de J con T que pertenece al intervalo de C a D. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora tendríamos que calcular las derivadas y estas derivadas quedan pues muy sencillitas. La derivada de R1 ¿cuánto quedaría? Y la derivada de R2 quedaría
j, la derivada de R3 quedaría menos i, y la derivada de R4 quedaría menos j. Y entonces, para la primera de las integrales, bueno, si nosotros queremos hacer toda la integral, esta sería la integral de f.dr sobre la curva c, pues no sería otra cosa sino la integral de f.dr1 más la integral de f.dr2 más la integral de f.dr3 más la integral de f.dr4. Entonces habría que hacer cada una por separado. Vamos a ir planteando todas estas cosas. Entonces, además, si nosotros hacemos f punto, o f evaluada en r de t, en r1 de t, en producto punto con r1', pues ¿qué nos quedaría? Siendo que r1 de prima nada más es i, y considerando que el campo vectorial es de la forma f igual a f1, por supuesto de x y de y en i, más f2 de x y de y en j, entonces esto nos quedaría pues nada más que, si esto vale solamente i, sería solamente f1 de r1. Ahora f valuada en r2 de t, producto punto con r' de 2, pues esto solamente sería f2 valuada en r2. F valuada en r3 en producto punto con r'3, esta quedaría menos f1 valuada en r3, y finalmente tendríamos que f de r4 de t en producto punto con r4', pues sería menos f2 valuada en r4. ¿Vale? Y así nos quedarían esas cosas. De tal forma que la integral completa, voy a borrar porque aquí no me va a caber. La integral completa le voy a llamar i. Esta integral sería pues la integral cerrada de f.dr sobre la curva c. Y esta i, pues, ¿qué sería? Pues sería la integral de f1 valuada en r1 diferencial de t, y de dónde a dónde, de a a b, más la integral de f2 valuada en r2 diferencial de t de c a d, menos la integral de f1 valuada en r3 diferencial de t de a a b, y menos la integral de f2 valuada en r4 diferencial t y también de c a d. ¿Vale? ¿Qué podemos juntar? Pues podemos juntar esta que está en dirección de f1 con esta que está en dirección de f1, y esta que es de f2 con esta que es de f2. Y entonces esto me quedaría, además si se dan cuenta, los intervalos pues son más o menos los mismos. Entonces esto me quedaría la integral de a a b de f1 de r1 menos f1 de r3, y esto diferencial de t. Más, bueno, de hecho, sí, no, sí más. La integral de CAD, ¿de quién? De f2 valuada en r2 menos f2 valuada en r4, y todo esto diferencial de t. Si se dan cuenta, la parte de en medio de los integrandos, de ambas integrales, de estas dos, ¿a qué se parece? Se parece a lo que hacíamos cuando hacíamos la integral de una función potencial, ¿cierto? O cuando encontrábamos una integral de línea por función potencial, porque teníamos la función potencial valuada en los extremos. Muy bien, si nosotros tenemos esto, la función potencial valuada en los extremos, y esta, por ejemplo, va de R1 a R3,
significa que va en sentido negativo, ¿no? Porque estamos restando la de R1, la de R3, pero la de R3 es donde vale más. Entonces, este de aquí yo lo podría ver como la integral de la derivada parcial de f respecto a, de f1 respecto a y. Y como está con la parte menor restándole la parte mayor, pues esto sería negativo. ¿Y de dónde a dónde? Pues de C a D. Y luego, si se dan cuenta, esa luego se integra de A a B, que sería, como estas curvas son solo dependientes de X, como integrarla respecto a X. De A a B. Así nos quedaría esa parte de ahí. Por supuesto, aquí iría un paréntesis. Y más. De esta de acá, pues nosotros la podríamos ver como la parcial de F2. ¿De quién? Esta va de R2 a bueno, de R4 a R2. Entonces, esta de R4 a R2, esta sí conserva el sentido. La parte mayor es a la que se le resta la parte menor. Y ¿en qué sentido va? Pues esto va de A a B y eso es realmente X. Entonces, esto lo podríamos ver como la parcial de F2 respecto a X integrada de A a B. Y luego, dentro de eso, la que varía de C a D, pues es la Y. Entonces, esto sería con la integral de C a D, diferencial de Y. De tal forma que si nosotros, pues ya metemos todo esto aquí en esta región rectangular, pues esta integral se convertiría en la integral de A a B y luego de C a D de la parcial de F2 respecto a X menos F1 respecto a Y, integrada primero respecto a X y luego respecto a Y. ¿Cierto? Entonces, sí, yo puedo agarrar y cambiarme, porque recuerden, todo esto salió de una integral de línea y lo que obtuvimos al final es una integral doble. Yo puedo cambiarme una integral de línea por una integral doble siempre y cuando se cumplan estas cosas. Que la integral doble sobre la que estoy calculando, el dominio sea el interior de una curva cerrada. Y donde además el sentido de recorrido de la curva pues sea este. Si el sentido de recorrido de la curva cambia, o sea, pues en el otro, esta de acá pues tendría que cambiar también, por supuesto. Bueno, pero esto para regiones rectangulares. ¿Es esto cierto para cualquier tipo de región, no solamente rectangulares? Pues sí, sí es cierto. Y vamos a ver por qué. Supónganse que tenemos una región así, lo que sea. Y entonces yo agarro y aquí hago cuadritos, muchos cuadritos. Y sobre todos esos cuadritos yo empiezo a hacer las integrales de línea para tratar de aproximar toda esa integral de línea, o bueno, toda la integral doble de toda la región a partir de esos pequeños cuadritos. ¿Qué pasaría si yo hago un poquito de zoom en esta parte de acá? Supónganse que tengo esta región de acá y yo tengo un rectángulo que va en esta dirección, luego en esta dirección, y abajo, pues si yo quiero seguir haciendo las integrales de línea, pues tendría, y los voy a separar un poco para que se note, este otro cuadrito, que también tendría que ir en sentido positivo. Entonces, en sentido positivo es en sentido antihorario, por eso lo estoy diciendo así. Entonces, eso de ahí. Y si yo trato de aproximar la región por muchos cuadritos, entonces básicamente tendría que hacer muchos cuadritos de esta región e ir sumando estas integrales. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con este pedazo de integral y este pedazo de integral? Aquí el campo es el mismo. De todos modos tendríamos f de alguna cierta r. Pero en este lado se está recorriendo en este sentido y en este lado se está recorriendo en el sentido contrario. ¿Qué pasaría ahí? Pues justamente la suma de estos dos se anularía. Y entonces si vamos anulando todos los interiores de nuestros cuadritos al final, a la hora de aproximar toda la región completa, pues nos quedaría solamente la integral sobre el borde. Entonces sí, el teorema de Green funciona también para regiones que no sean rectangulares.
Entonces, pues ya nada más para volverlo a escribir, tenemos que la integral cerrada de f.dr, donde r sería la curva que encierra la región. Esto va a ser igual a la integral doble de la región grande, que es este interior, de la derivada parcial de f2 respecto a x menos la parcial de f1 respecto a y, diferencial de x, diferencial de y, donde está f1 y f2 pues son las componentes del campo. Y entonces así nos podemos cambiar una integral doble por una integral de línea, o al revés, una de línea por una doble. Y ese sería pues el primer teorema integral que vamos a ver. Y con esto sería todo por el momento para teorema de Green. Para el próximo video pues vamos a ver integrales de superficie. Gracias por su atención.